SCP-032. La esposa del hermano. Categoría: Euclid. Descripción: SCP-032 es un modelo tipo F, semejanza externa imperfecta, internamente inconsistente, de un simulacro humano de orígenes actualmente desconocidos. Está compuesto de una coraza exterior hecha de silicón pigmentado, 5.5 milímetros de grosor, y varios polímeros de fibra de plástico, con la apariencia externa de una mujer caucásica alcanzado su tercera década de vida. El interior de SCP-032 está compuesto enteramente de petróleo líquido refinado, careciendo de cualquier estructura ósea o muscular. A pesar de esto, SCP-032 es capaz de mantener la apariencia humana a una distancia moderada, pero se vuelve inconvincente a una distancia corta, causando una ligera inconformidad en muchos de los observadores. Este efecto ha sido considerado como no anómalo. A pesar de que posee aparentemente una habilidad cognitiva completa, SCP-032 reclama que no es inteligente, que actúa únicamente como un objeto intermediario de sus creadores. La Fundación no ha sido capaz de verificar o refutar este reclamo aún. SCP-032 posee efectos adversos extremos a cualquier entidad biológica en su estrecha proximidad no creada, intencionalmente influenciada, manipulada o relacionada con la humanidad. Mientras que la naturaleza exacta de estos efectos varía, la presencia de SCP-032 causará inevitablemente daños severos e irreparables a la habilidad de cualquier organismo vivo para intercambiar y usar energía. La flora salvaje pierde su habilidad para producir la fotosíntesis o de otra manera consumir o producir energía, en la fauna afecta el uso de sus sistemas digestivo y respiratorio, etc. Esto aplica a microorganismos también, aunque los efectos de SCP-032 parecen favorecer en lugar de perjudicar los sistemas reproductivos de estos. Se ha teorizado que la relación simbiótica que algunos microorganismos tienen con la humanidad es la razón de esta discrepancia. SCP-032 fue descubierto sentado en el umbral del interior del sitio, cerca de Eslovaquia. Al ser interrogado por el personal de seguridad de la Fundación, SCP-032 explicó sus efectos anómalos y afirmó que estaba ahí para ser contenida. Las cámaras de seguridad no mostraron ninguna imagen del momento de su llegada, y aún no se sabe cómo SCP-032 llegó a saber la localización del sitio, o cómo se acercó al edificio sin que nadie se diese cuenta. Cuando se le preguntó acerca de la razón de la cual requería de la custodia de la Fundación, SCP-032 respondió que estaba ahí por una orden de sus creadores, buscando almacenamiento indefinido, hasta que volvieran a reclamarla. Anexo. Entrevista 032-A. Nota. Esta entrevista fue grabada durante la contención inicial de SCP-032 por el Dr. Alexander Kovac, psicólogo residente del sitio, siguiendo su examinación inicial por el cuerpo de seguridad del sitio. Comienzo de la entrevista. Antes que comencemos, hay algo que siento que debería, ya que seguridad se niega a hacerlo. No sigue estrictamente el protocolo, pero encontraré el modo de hacerlo más fácil. Me ordenaron cooperar. Bien, muy bien. Dime entonces, ¿cuál es tu nombre? No tengo. Personas tienen nombre. Yo no lo soy. ¿Es eso? ¿Cómo te llamaban tus tan amados creadores? No lo hacían. Seguramente, ¿cómo se referían a ti? Soy un recipiente de su voluntad, nada más. Nunca tenían la necesidad de llamarme. Nunca lo harán. En ese caso, ¿te molestaría si me refiero a ti como SCP-032? Me ordenaron cooperar. Así lo dijiste, así lo dijiste. Entonces dime, ¿cuál es tu propósito el haber venido aquí? Debo ser almacenada aquí hasta la recolección. Seguridad me informó de eso, pero ¿por qué aquí? ¿Y recogida por quién? Recogida por aquel al que desean atormentar, y almacenada aquí porque si me encuentran aquí él sufrirá mucho más. ¿Es eso? ¿Es esa persona a la que te refieres parte de esta organización entonces? ¿Acaso tus creadores tienen cierto rancor hacia un operativo en particular? Él no es uno de ustedes. Es meramente un simpatizante de una sola vez, de algunos tipos. Él cree que intentaste ayudarle una vez, y si él es forzado a venir aquí y me encuentra, morirás.
Eso lo lastimará. Ellos no tienen interés alguno en cualquiera de ustedes o su organización. Estás aquí como una herramienta, así como yo. ¿Quién es esta persona entonces? ¿Qué hizo él para ganarse este trato de parte de tus creadores? No conocía su lugar. Ganó cuando debió perder, estaba orgulloso cuando debía estar humillado. Fue corrompido con regalos muy preciosos por abusar. ¿Y estás aquí como castigo? Él ya ha sido castigado. Severamente. Alejado de sus familiares y de amabilidad alguna, a vagar sin fin, para destruir en contra de su voluntad. Para envenenar la humanidad con su mera presencia. A la soledad eterna, acompañado por una culpa incesante. Una obra maestra del tormento, ellos dicen. Si ese es el caso, ¿por qué estás aquí? Porque incluso en esta existencia, hay un momento ocasional de consuelo. A veces él aún puede mirar al mundo y ver las cosas que no puede destruir. Mira hacia la naturaleza y siente una calidez increíble, y disfruta de la falsa luz de los viejos y miserables recuerdos. Lo mantienen cuerdo, le dan esperanza. No servirá. De ahí mi presencia. Yo debo ser su última ruina, una aceleración del final de la razón. ¿Y cómo podrá tu presencia hacer eso? ¿Estás intentando engañarlo de alguna forma? ¿Ese es el por qué luces como luces? De cierto modo hablando. Eventualmente, sus andanzas lo dirigirán aquí, a mí. En un día, o en un mes, o en un siglo. Y él me reconocerá. Y verá lo que ellos piensan de sus apreciados recuerdos. Cómo les molesta. Él entenderá que por culpa de sus acciones, ella está lejos de su alcance, y todo lo que queda de él es, yo misma. Un simulacro tan artificial como su esperanza. Cuando me encuentre, me pegaré a él, y verá que sus molestos recuerdos destruyan su última fuente de consuelo. Y así será. No, dijiste que él te reconocería. ¿Por qué? Solía ser su esposa. Fin de la entrevista. Entrevista 032-B. Nota. Esta entrevista fue sostenida 6 meses después de la contención inicial de SCP-032, como parte de una serie de entrevistas con el propósito de evaluar las habilidades cognitivas y personalidad de SCP-032, o la falta de estas. Comienzo de la entrevista. La odio. Bueno, esa es ciertamente una manera de comenzar una entrevista. ¿Te importaría si elaboro? La que yo estaba hecha a parecerse. Mi molde. La odio. Un sentimiento interesante para ti el tenerlo, considerando que aseguras repetidamente que no posees conciencia alguna o sentimientos. No las tengo. La odio porque ellos quisieron que lo hiciera. Sirve para su propósito. ¿Cómo obtuviste esa impresión? La primera cosa que hicieron después de crearme, fue que me mostraron a ella. No es algo que sucede con frecuencia. No entiendo. Interferir con aquellos que pasan más allá de sus alas. Tal vez puedan ser vengativos, malévolos, incluso crueles, pero toman sus deberes muy en serio. Que me mostraran a ella, que corran el riesgo de perturbar su descanso final, ellos no harían eso sin un propósito. ¿Y? Ella era hermosa. Tan pacífica, serena, entera. Incluso ida, incluso muerta, yo pude ver la esencia de quien solía ser, de quien seguía siendo y lo que sería siempre. Su alma. Me dijeron que ella no llegó a vivir por tanto tiempo, pero cuando vivió, era ella misma. Ella estaba viva. Y así que la odiaba. ¿Sabes lo que se siente, estar hecho como una burla? En cada línea de esa suave y callada cara, vi un reflejo retorcido de mí misma. De piel fragante a plástico moldeado, de cabello suave a fibra sintética, de sangre a petróleo. De alma a nada. Discúlpame si esto suena presuntuoso, pero no puedo imaginarme sentimientos como estos viniendo de otra cosa que no sea tú misma. ¿No puedes ver? Esto es parte de su plan. Cuando él me encuentre, cuando él vea lo que los hermanos crearon solo para castigarlo más, él enloquecerá. ¿Será por lo que le hicieron al recuerdo de su esposa? No solo eso. Porque él me verá. Él verá lo mucho que la odio, y que tanto me odio a mí misma por no ser ella.
Odio estar aquí después de todo. ¿Y entonces qué? Después, una realización final. ¿Y cuál sería? Él nunca ganó. Fin de la entrevista. Procedimientos de contención. SCP-032 debe ser alojado en la unidad de alojamiento automatizado 535-15. El contacto directo con SCP-032 debe limitarse a solo las investigaciones relevantes. Las entrevistas, si son necesarias, deben ser llevadas a cabo usando la unidad remota de comunicación. Mientras que la presencia de SCP-032 no es directamente dañina al cuerpo humano, la exposición a este debe ser limitada en períodos de 12 horas o menos, debido a sus efectos adversos en muchos de los microorganismos beneficiosos. SCP-032 no debe ser expuesto a cualquier materia biológica refinada o templada por la humanidad, con un énfasis en entidades no humanos vivientes. SCP-032 no exige sustancias no solicitadas u otras formas de comodidad. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.